Iglesia, muy buenos días, un abrazo muy especial. Gracias por estar en este tiempo de ayuno dedicado y consagrado al Señor. Vaya por favor a Daniel capítulo 10, tenga la amabilidad. Daniel capítulo 10, saludándolos a todos en esta mañana, deseando que todos estén muy bien y deseando sobre todo que el Señor sea respuesta a todas nuestras necesidades, no únicamente eclesiásticas, sino que sea una, una respuesta hacia todo lo que nosotros estamos pasando también de forma individual. Por eso hemos estado orando durante toda esta semana. eh, y hoy tenemos un texto que nos permite entender que Dios es la respuesta. Uno, uno, uno no se imagina cómo una persona en opresión puede ser usada por Dios. Y digo quizá esta forma de introducción antes de leer el texto, porque uno siempre cuando está en aflicción piensa que está muy derrotado y que Dios no puede usarlo a uno. Y siempre que uno está en aflicción, uno se imagina, yo no soy útil en las manos de Dios. Y la primera opinión que viene a tu mente es, yo no sé ni qué hacer. Y este texto que vamos a leer, lógicamente el personaje principal es Daniel. Y Daniel demuestra que aún en su estado de más debilidad, el Señor pudo usarlo para poder concretar la visión que tenía. Ustedes recuerdan que en esta época de la historia, y antes de leerlo digo, Daniel está en su cuarto reinado, por así decirlo. Está apoyando al cuarto rey, que es el rey Ciro, el Medo-Persa. Es el que da la salida. Entonces, acá hay una transición entre el rey Darío, que es el tercer reinado que él tiene, y entre el rey Ciro, el Medo-Persa, que es el que da la salida para que vayan a reconstruir el templo y las ruinas de Jerusalén. O sea, en esta parte exactamente estamos. Entonces, Daniel ha venido viendo visión del carnero y del macho cabrío en el capítulo 8. Capítulo 9, Daniel ora por su pueblo. Agradezco que pongan en silencio, por favor, los equipos para que únicamente nos concentremos en el que está hablando. Entonces, él tiene la visión en el capítulo 8. En el capítulo 9, Daniel ora a favor de su pueblo. Y a mí se me hace muy particular que en la oración que Daniel hace por su pueblo, Daniel lo involucra. Dios lo involucra a él y le dice, ok, estás orando por el pueblo, entonces tú qué vas a hacer por el pueblo. Y yo quiero que antes de empezar a leer tengan en cuenta esto que les estoy diciendo. Nosotros oramos por Tunja, sí oramos por Tunja, pastor. ¿Qué estamos haciendo por Tunja? Nosotros oramos por la iglesia, sí. ¿Qué estamos haciendo por la iglesia? Es como pasó, es como aconteció, por decirlo de alguna manera, en la palabra del Señor con el profeta Elías. El profeta Elías predijo la sequía, pero Elías también tuvo que pasar que se le fuera el agua en el arroyo, en medio de la sequía. O sea, no es una cosa impersonal, una cosa que yo profetizo y yo como que no tengo nada que ver. O sea, no. Si había hambre en el pueblo, Dios colocaba al profeta a pasar por el hambre. No el profeta en el palacio, relajado, tranquilo, y el pueblo aguantando hambre porque el profeta únicamente dio la palabra. Entonces, Elías predice la sequía y en el arroyo de Querit también se le fue el agua a él. Y uno dice, ok, yo profetizo, pero yo hago parte de lo que profetizo. Cierro el paréntesis. En esta historia hay un Daniel en el capítulo 9 orando por el pueblo. Y Dios dice, ¿tú vas a orar por el pueblo? Sí. ¿Y qué vas a hacer tú por el pueblo? Dios lo que yo creo que está intentando mostrarnos es que nuestra oración no tiene que ser impersonal. Por eso el ayuno más sonoro es, Dios dijo, bueno, ustedes recuerdan, el verdadero ayuno no es más bien el ayuno que hagan frutos dignos de arrepentimiento, que saquen el rencor del corazón, pero como ustedes están ayunando, cojan la comida que no se comen en el ayuno y se la dan a la gente necesitada afuera. No es únicamente orar por los pobres. No. Es que lo que yo me deje de comer se lo entrego a otro. Ok. Mira, Dios nos ama tanto y envía a su Hijo a morir por nosotros. No únicamente desde el trono donde Él está diciendo, ay, salvemos a los pobres. No, a mí también me tiene que doler, dijo Dios. Yo envío a Jesucristo a que muera por ustedes. O sea, lo que te intento decir es que todo lo que nosotros oremos, en eso tenemos que estar involucrados, si no la oración no es efectiva.
Te acabo de dar varios ejemplos. Entonces, ¿vamos a predicar la palabra de Cristo? Sí, Pedro, entonces vas a ser encarcelado, tienes que pagar el precio. O sea, Saulo de Tarso, ¿te vas a convertir? Sí, pero en 12 años no te van a creer y vas a pasar padecimientos y te van a dar golpizas hasta quedar casi muerto. Ah, ok. Esteban, predica muy bonito la palabra, sí, mueres apedreado. O sea, todo aquel que se atreva a pronunciar el nombre de Dios y a pedirle algo a Dios, tiene que ser parte de lo que le está pidiendo. Perdón, iglesia, pero esta iba a ser la introducción, pero la estoy dando antes de leer el texto bíblico en Daniel capítulo 10. O sea, nuestra oración no puede ser impersonal. O sea, ¿Pedro quiere predicar? Sí, pasa golpizas. ¿Andrés quiere predicar? Sí, vas a la cárcel. Perdón, Santiago. Y si es necesario morir y que te decapiten, pues mueres. Ah, ok. O sea, todo lo que Dios le colocó a decir a los hombres, metió a los hombres para que pudieran vivir lo que decían. Porque si no es muy fácil. Ay, Señor, bendice a los pobres en Tunja. No, Dios esa oración como que la recibe, pero lo primero que te va a preguntar es, ¿tú qué estás haciendo por los pobres en Tunja? Porque orar cualquiera ora, pero hacer algo por la gente no todo el mundo lo hace. Entonces, Elías predice la sequía, Elías está metido en la sequía, a él también se le fue el agua. Claro que sí. Abraham quiere ser padre de muchedumbre y de multitudes, sí, entonces te vas de tu tierra y de tu parentela. Moisés quiere librar al pueblo, sí, vas a Egipto donde te quieren matar. Tiene que ser de esa manera. Josué, ¿quieres tener mi presencia? Sí, pero entonces no te alejas de la tienda. O sea, Dios siempre lo que nos pone a confesar con la boca nos hace partícipe de eso. La iglesia debe ser una iglesia impersonal. El Señor Jesús un día iba a las fiestas en Jerusalén. Entonces él iba subiendo a la ciudad santa. Y él va por el pórtico y ve a uno que hace 38 años está enfermo. Entonces, como él era el salvador del mundo y vino a traer sanidad, él no podía irse de fiesta mientras había uno ahí casi de 40 años tirado. Entonces fue y resolvió. Eso no es ámense los unos a los otros, no, es yo les demuestro que los he amado. En ese momento, si nosotros pensamos en eso, vamos a entender lo que la Biblia está intentando decir. Acá no se trata de hacer oraciones impersonales. Acá se trata de que si nosotros oramos por algo, Dios nos mete en medio de ese algo y nos hace partícipes de ese algo. Si no, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, orar por los pobres. Sí, ¿tú qué estás haciendo? El Señor Jesús, la frase de la demás resonancia es, porque ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho, vosotros hagáis. Él no dijo, ay, ustedes tienen que ser muy humildes y humillarse los unos con los otros y tener a los otros como a superiores. No, Juan 13, hace, quita la túnica, coge el lebrillo, se amarra los pantalones y va y les lava los pies. Así como yo he hecho, ustedes tienen que hacer. O sea, Dios y el Señor Jesucristo nunca hicieron cosas en la Biblia en las cuales no se metieron. ¿Sabes qué es lo que pasa por nosotros? Y qué pena que yo sea tan directo, pero este es el último ayuno que tenemos del año y nos toca aprovecharlo. Nosotros oramos por la gente del África. ¿Hemos mandado alguna ofrenda para el África? No, pastor. Nosotros oramos por la pobreza en Tunja. ¿Repartimos mercados en Tunja? No, pastor. Con la excepción de la gente que lo hace. El verdadero ayuno, frutos dignos de arrepentimiento. Es que Isaías lo dice. Aquí no es únicamente dejar de comer. Coge la comida y se la da a los pobres. Mira, iglesia, perdón, no quiero hablar bien de mí. Yo detrás de esto, de las poltronas del sofá aquí en mi casa, tengo bastantes cajas desechables, cajas desechables. Y yo los días que estoy de ayuno, cocino aquí en mi casa como si yo fuera a comer y se la entrego a una persona necesitada en la calle. Tiene que ser de esa manera, si no, no tendría sentido. Ay, Señor, bendice a la pobreza en Tunja. Ok, ¿y tú qué estás haciendo? Entonces, rigidizando el concepto y volviendo al texto bíblico, en Daniel capítulo 9, muy bonito, tenga la visión pues del macho cabrío y bueno, vamos por eso. Daniel capítulo 9, estás orando por el pueblo. Bueno, listo. Daniel capítulo 10, Dios le dice, ¿tú qué vas a hacer por el pueblo? Porque es que orar por el pueblo es muy bonito, haz algo. Y lo pone a ayunar. De eso vamos a hablar. Si la iglesia no se apersona de lo que está orando y diciendo con la boca, la iglesia no va a ser efectiva. Te lo digo de todo corazón. La iglesia no va a ser efectiva porque la iglesia va a tener una relación impersonal.
orando por los pobres, orando por los perdidos, orando por... No, eso pasó en esta iglesia. Algunos de los que están aquí yo creo que se van a acordar. Un día nosotros en un culto de jóvenes, cuando yo era el pastor de los jóvenes, orábamos por los indigentes en Tunja. Entonces Dios habla a mi corazón y el último jueves de cada mes nosotros nos encontrábamos a las 7 de la noche en la iglesia, pero lo que hacíamos era durante todo el mes pedíamos a la gente mercados, pedíamos ropa sobre todo, y nos tocó ir a cambiar indigentes en la calle y meternos a las ollas donde vendían droga en Tunja, porque es que si no la oración termina siendo impersonal. La oración termina siendo impersonal. Entonces, de eso te estoy intentando hablar. Nosotros tenemos que orar, pero tenemos que hacer algo que soporte nuestra oración. Y así es con el amor. ¿Amas a tus hijos? Sí, demuéstraselos. ¿Amas a tu papá y a tu mamá? Sí, demuéstraselos. ¿Amas a la gente? Demuéstraselo. O sea, si no, no tiene ningún tipo de sentido, iglesia. Daniel, capítulo 10. El título no puede ser otro. Dios que da respuesta. De eso vamos a hablar. Daniel capítulo 10. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del primero, estaba yo a la orilla del río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago. Sus ojos como la antorcha, como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como del color del bronce bruñido, y el sonido de sus alas como el estruendo de una multitud. Versículo 7, Daniel 17. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus alas, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro, y en profundo sueño con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Verso 16. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó fuerza y no quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas.
la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable, Señor mío, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Dios que da respuesta. Iglesia, mira, nosotros somos la respuesta de lo que le estamos pidiendo al Señor. Neciamente, nosotros hemos creído que Dios va a dar la respuesta, pero se nos ha olvidado que nosotros somos la respuesta. Me voy a hacer entender de esta manera. Para muchas cosas que usted le está pidiendo al Señor, Dios va a usar a otras personas para responderle a usted. Pero para muchas cosas que usted le está pidiendo al Señor y que otras personas le están pidiendo al Señor, usted mismo es la respuesta. O sea, el problema que nosotros hemos tenido siempre como congregación es que nosotros pensamos que Dios es la respuesta hacia nuestras peticiones, pero no usándonos a nosotros. Y a mí me da pena, pero todo lo que yo les hice en la introducción en la mañana de hoy es diciendo, Dios usa a los mismos que pone a profetizar como respuesta. Entonces la pregunta es, o sea, la pregunta no debe ser, Señor, ¿hasta cuándo me vas a tener en espera para dar respuesta a mi oración? La pregunta tiene que ser, y tiene que ser de esa manera, es como que, Señor, ¿no será que lo que yo te estoy pidiendo en oración, yo mismo soy la respuesta y estoy esperando es que otro venga de afuera a ayudarme? A ver, Señor, quita el rencor en mi corazón y ese resentimiento que tengo contra mi familia. Un ejemplo, ¿es porque yo ponga las manos con aceite o es porque tú tomes la decisión? Hay gente que lleva luchando con diferente tipo de cosas por 15, 20, 30, 40 y 50 años. Y eso van a cuanto campaña evangelística está, cuando viene el pastor Eduardo Cañas a Tunja y dicen que ore por eso, le piden oración a este, al otro, al líder de la iglesia, al hermano o a la hermana del ayuno, le piden oración al pastor, al copastor, al tercer pastor, al de alabanza, ore por mí que tengo esta lucha, ore por mí que tengo esta lucha. Han pasado 20 años y siguen en la lucha. O sea, ¿no será que ya la gente oró lo suficiente por ti y eres tú el que tiene que tomar la determinación de cambiar lo que está mal dentro de ti? Ay, es que yo soy así, es que siento que exploto. ¿Quién tiene que tomar la decisión? ¿Un pastor que ore por ti? ¿O tú tienes que tomar la decisión? Mira, el problema que nosotros hemos tenido eternamente en la iglesia es que nosotros no queremos hacer parte de la oración que confesamos. Nosotros no queremos hacer parte de eso. Según Dios, ¿cómo quita tu pobreza? Cuando tú te metes y le eres fiel a Él. En tus finanzas estoy hablando. Tú no haces eso, pero quieres que Dios te bendiga. Es rarísimo. Es rarísimo. Dios te hace parte de lo que le estás pidiendo. Elías, ¿tú eres prosperidad? Sí. Vete a la casa de una viuda moribunda que se muere con su hijo y tú vas a hacer prosperidad. Estando tú en necesidad, vas a ir allá y vas a hacer prosperidad. Dios te mete en el proceso, pero nosotros no queremos entender eso. Nosotros oramos por muchas cosas y por todas esas cosas que oramos, Dios está esperando que nosotros hagamos algo. Por eso, por lo que nosotros estamos orando. Y esta iglesia no a grosso modo, no de forma muy vistosa, porque no tenemos toda la capacidad, toda la gente y todo el recurso financiero. Pero ustedes recuerdan en el año, creo que fue 2010, perdón si el año me está fallando, que hubo el terremoto en Haití. Los que estaban en la iglesia recuerdan que yo ese día tomé la ofrenda del día domingo y la consigné para Haití a una cuenta de las asambleas de Dios en Haití, porque esto es orando y con el mazo dando, por decirlo de alguna manera. O sea, nosotros no podemos ser impersonales con la oración. Entonces Dios pone en mi corazón, oremos por Haití. Y al final yo iba a tomar la ofrenda y dije, iglesia, a mí me da pena con ustedes, pero todo lo que tomemos hoy de ofrenda va consignado para Haití. Porque pues ya oramos, pues ahora coloquémosle paticas a lo que acabamos de orar. De eso te estoy hablando.
Necesitamos ser personales con la oración que hacemos y pilas, porque muchas veces cuando tú le oras a Dios por algo, Dios te usa a ti como respuesta. Entonces la pregunta más bien, antes de compartir 2 o 3 puntos de predicación, es hacerte la siguiente pregunta. O sea, la pregunta es esta: ¿estás dispuesto tú a que Dios te use para las cosas por las cuales estás orando, o es únicamente palabrería? O sea, ¿estás dispuesto? O sea, el pueblo está sufriendo de hambre. José, que lo vendan como esclavo. Usted no va a entender al principio, pero tranquilo. Véndanlo como esclavo. Yo después lo uso como administrador para que supla el hambre de su familia. A José le pasó. Iglesia, ¿te das cuenta que el asunto ya cambia? ¿Te das cuenta que entendiendo que tú eres un, un personaje principal en la oración que haces, ya tienes más temor y temblor para orar? Nosotros estamos fallando como congregaciones en el mundo en algo. Le decimos a la gente: ore por la pobreza ore por, de las canciones que me encanta, heme aquí, envíame a mí. Claro, si no, no tiene sentido, iglesia. No tendría sentido si tú no haces parte de la oración que estás realizando o que estás vociferando. O sea, no tendría sentido. No, pues así es muy bonito. Por eso Dios puso la bendición de los hijos de acuerdo a la fidelidad de los padres. Porque si no, tendríamos padres que oramos muy bonito por los hijos, pero somos malos papás. Vea, Dios nos conoce tanto. O sea, Dios nos conoce tanto que dijo: estos oran muy bonitos por los hijos. Ok, pero pues necesito que sean de testimonio. Entonces, por eso Dios dijo: venga, 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 venga. Si ustedes comen las uvas agrias o amargas, a sus hijos les va a dar la dentera. ¿Para qué se porten serios? Bueno, él no dijo para qué se porten serios, pero usted me está entendiendo. Claro, él dijo: ustedes oran muy bonito por sus hijos, pero dan mal testimonio y no son fieles a mí. ¿Ustedes creen que eso funciona así? Bueno, venga, se la voy a cambiar un poquito. Si ustedes comen uvas agrias, la caries les va a dar a sus hijos, para ver si se van a comportar bien, sí o no. Porque es que hay personas que oran mucho por sus hijos y oran todos los días por sus hijos, pero ¿son fieles al Señor? No. ¿Se comportan bien? No. ¿Pero oran por sus hijos? Sí, pastor. Aquí no importa que ores por tus hijos, si no te vas a comportar bien, si no vas a entregarle tu corazón en fidelidad al Señor. No importa si oras por tus hijos. ¿Te das cuenta cómo funciona? 2 o 3 orientaciones antes de orar. La introducción vamos a hacerla con el versículo 1. En el año tercero, Daniel 10:1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Hasta ahí no hay nada raro. Pero después del punto y coma dice: pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Eso no vino por arte de magia. Mira, Daniel era una de las personas más humildes y más sujetas. Nosotros no vamos a entender por qué orar si no estamos sujetos a lo que Dios nos pone a atravesar y a vivir. Ay, pastor, ¿cómo así? Pues claro, ustedes se dan cuenta que pues para nosotros muy bonito el nombre es Daniel, pero ustedes se dan cuenta que a Daniel le decían Belsasar. Recuerda que desde el capítulo 1, o sea, 3 reinados atrás, a Daniel le cambian el nombre. Cuando a Daniel lo llaman Belsasar, le están diciendo: este tipo estaba sujeto a las autoridades que lo estaban gobernando. Claro, para nosotros Daniel, pero para ellos Belsasar. Daniel, o sea, el comprender la palabra y el tener inteligencia en la visión tiene que ver con el corazón sujeto y humilde que Dios vio en Daniel. Si no, Dios levanta otro. Si no, Dios levanta otro. Mira, iglesia, aquí hay un asunto que es de sujeción. Aquí hay un asunto que es de sujeción. Nosotros, infortunadamente, nos sujetamos, por ejemplo, al gobierno, si es de mi preferencia política y si ese sí me gusta. De ese posteo cosas en internet. A los otros les hago como oposición y burla. Yo la verdad, cuento un asunto muy personal. Yo no voté por el presidente que tenemos en Colombia. Pues yo no voté por él.
porque tengo unas convicciones diferentes a las que tiene el hombre. Pero yo me sujeto a él. Y yo oro por el presidente, no te voy a decir que todos los días, como tampoco oré por el pasado ni por el antepasado, pero yo oro por los gobernantes, porque el trabajo de la iglesia, ¿cuál es? Oren por sus gobernantes y sujétense a ellos. Que yo pienso que la reforma tributaria que viene, buena o mala, no, pero a mí me toca pagar los impuestos, sí, y me sujeto. Es que se acaba la discusión. Nosotros el versículo de que sujétense a toda autoridad porque ellos están puestos por Dios, únicamente lo aplicamos si gana el candidato de mi preferencia. Si gana el otro, como que, ay, no sé para qué. Pero hermano, aquí toca seguirse sujetando, porque eso lo dice la palabra. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos un corazón muy dual, dual de bifurcación, ¿no? De doble ánimo. Nosotros en el momento que queremos hacer algo, lo hacemos con total devoción, pero en otras áreas no. Entonces Dios no dijo sujétense en unas áreas, sino sujétense, perdón, en todo. Entonces, a mí me muestra esto, lo comprendido de la palabra, lo inteligente en la visión, tiene que ver con que Daniel nunca tuvo problema con su autoridad. Daniel se sujetó a la autoridad. No le gustaba, no le gustaba. Pues hermano, a usted que lo pongan a aprenderse otra lengua, que le toque aprender textos jurídicos diferentes, que lo vistan diferente y que le pongan un apodo de por vida, a usted no le gusta. ¿O a usted le gustaban los apodos en el colegio? No, porque sus apodos casi siempre iban con un defecto físico suyo o con un defecto en su personalidad o con algo. Entonces a usted no le gustaban los apodos. Y Daniel lleva aguantándose ahí 2 generaciones y media que le cambió Belsasar. Pero venga, ahí me consagraron a Dios y me colocaron Daniel. ¿Pero por qué me dicen Belsasar? Bueno, tengo que estar sujeto, voy a estar sujeto. Belsasar se llamaba. Entonces el escritor dice, él era Daniel, a nosotros los judíos, pero él fue tan sujeto que voy a decir que era Belsasar. La conjunción en la palabra y la inteligencia en la visión tiene que ver con tu grado de sujeción y responsabilidad. Si no, no vas a poder entender lo que Dios dice. Ay, es que Dios no me habla. Dios está hablando todo el tiempo. Hace 2000 años incluso escribió la Biblia, ¿no? Dios está hablando desde hace rato. Sino que es que vos únicamente querés comprender lo que querés comprender. Pues yo me he encontrado con gente que dice, eso puede decirlo la Biblia, pastor, pero yo en eso no estoy de acuerdo. ¿Que cómo? Ay, pastor, pues sí, allí dice, pero a mí no me parece. Hermano, vea, por eso nosotros tenemos un poco de gente. Yo iba a utilizar la palabra loca, pero me pueden denunciar y demandar ahora, ¿no? Nosotros tenemos un poco de gente que interpreta la Biblia a su manera. ¿Sí me entiende? Vea, yo un día me encontré con una persona, tengo permiso para contar esto. Esto fue hace mes y medio que estuve en Villavicencio. El pastor Jonathan predicó aquí en la iglesia de nosotros y yo estuve en Villavicencio. Y yo me encontré con, yo me hospedé en una casa y dentro de los 3 días que estuve en Villavicencio me encontré con una persona y esa persona me decía, pastor, explíqueme 2 cosas. ¿Por qué la palabra dice que les daré buenos pastores y algunos pastores son malos? Yo le dije, bueno, primera explicación, no todos los pastores somos malos. Según el Señor Jesús, en Lucas 15, bueno solo hay uno. O sea, Él nos pone dentro de nuestra maldad y nos da la gracia para poder predicar. Pero yo no predico desde mi perfección, yo predico desde mi vulnerabilidad. O sea que el versículo lo está entendiendo mal. Le daré buenos pastores que les pastoreen. Bueno, no hay uno solo. Es el que tome la determinación de dejarse vestir por la gracia de Dios e ir para adelante. Dijo, bueno, pastor, ya entendí. Dijo, y la otra parte era la parte de las ofrendas. Entonces el hermano me dice, ¿por qué hay que entregarlo a la iglesia? ¿Por qué el diezmo yo no puedo darlo como a una persona que necesita y Dios me lo cuenta como diezmo? Yo le dije, mira, porque el requisito es el alfolí. Ese es el problema. Yo le dije, nosotros disponemos con lo que dice la palabra del Señor lo que nosotros queremos hacer. Entonces nosotros tenemos hoy en día gente que acumula los diezmos. Yo le dije al hermano, tenemos gente que acumula los diezmos y los entrega por cada 3 meses. Pero la Biblia dice que es mensual, pero ellos dicen que es cada 90 días. Entonces la gente cree que lo está haciendo bien porque adaptan la Biblia a su manera. Hay gente que lo da fundaciones de perros y gatos. O sea, si perro y gato en la Biblia significa alfolí, délo a perro y a gato. No que yo le doy un mercado a la persona pobre. Dice al alfolí, no dice a los pobres. ¿Hay una ofrenda para los pobres? Sí. De hecho, yo le dije al hermano, recuerden la familia judía, el 10% iba para Dios, pero el 10% iba para ayudas a los necesitados. Entonces, no está mal que usted le dé a la gente necesitada, pero eso es otro porcentaje, no lo que es de Dios.
Ah, pastor, le dije, es que ese es el problema. Hay principios bíblicos que nosotros hacemos porque nosotros queremos cambiarlo. Vean, yo vi una necesidad, entonces yo cojo eso y lo doy de la necesidad. El diezmo tiene coincidencia en tu vida y tiene resonancia si lo pones en un alfolí, porque la condición es traer los diezmos al alfolí, no a la fundación de perros, no a la fundación de gatos, que esas son obras loables, sí, pero no se hace con lo que es del Señor. Entonces el hermano me dijo, ahí me dio mucha risa, y el hermano hasta me regañó porque pensó que yo me estaba burlando, pero ustedes saben que a mí cuando la gente entiende como las verdades teológicas, a mí me da mucha risa. Yo por eso predico como así como predico. Entonces yo me le empecé a reír porque él decía, él utilizó una palabra bien llanera. Él dijo como que, voy a decirlo en lo que me acuerdo, como que, con razón yo estaba embolatado, hermano. Y a mí me cogió un ataque de risa y yo lloraba de la risa. Yo le dije, hermano, ¿usted por qué me hace reír así? Yo, no, pastor, pero no se burle. Le dije, no, no, no me estoy burlando, sino que a mí me da mucha alegría que vos hayas comprendido qué es esto. Dijo, claro, yo estoy haciendo esa manera. Cierro el paréntesis. Lo que pasa aquí es eso, iglesia, que nosotros, yo he visto gente que lee lo que dice en el año tercero del rey Ciro. Ay, pero yo no estoy de acuerdo con que hayan ido allá. ¿Y cómo así que el rey Ciro? A mí no me parece, pastor. Y yo, ok, iglesia, la comprensión de la palabra en Daniel y la inteligencia otorgada por Dios para ver esa visión depende de la sujeción de Daniel. Si Daniel no se sujeta a Nabucodonosor I, a Nabucodonosor II, al rey Darío y a Ciro el Medo-Persa, ¿para qué Dios le va a dar una visión? Seamos lógicos en el tema. La visión que Daniel tuvo fue ¿para qué? Para un pueblo que estaba oprimido. Ustedes recuerdan, Jeremías se la pasa llorando en Jerusalén con las ruinas. El profeta Ezequiel junto al río, no sé, junto al río Quebar, creo que era, enfrente con los presos políticos ahí. Y Daniel en el palacio del rey. Son los tres profetas que se levantan en la destrucción del pueblo en Jerusalén. ¿Ok? Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son los tres profetas grandes de este momento. Daniel, ¿por qué tuvo visión? Porque estaba en medio del pueblo que estaba sufriendo. Por eso Dios le dio visión. O sea, si Daniel no se sujeta a los reyes y no va a trabajar bien con los reyes en sujeción, ¿para qué Dios le da una visión si él no va a ser sujeto? O sea, yo te entrego la visión, le dice Dios, es porque tú vas a estar sujeto y en medio del pueblo. Si tú no estás en medio del pueblo, ¿para qué te entrego una visión? Te das cuenta que tiene que ver con la sujeción, o sea, la comprensión en la palabra y la inteligencia en la visión tiene que ver con la sujeción que Daniel tuvo. Entonces aquí la pregunta es una sola y vemos dos cositas más. ¿Cómo estás de sujeción ante tus autoridades? Porque de eso depende que Dios te pueda usar con suficiencia en la situación que estás viviendo. Si no, Dios no te usa. Si no, Dios no te usa. Yo nunca había visto una generación tan, perdón la palabra que voy a utilizar, tan descualquierada por estas redes sociales en contra de las autoridades. Y si supieran que eso se les toma por pecado. Es muy en serio. O sea, que usted haga una broma de vez en cuando, pues haga. Pero es que hay gente que está con Jesús en el corazón, supuestamente, pero dedicados a darle palo al gobierno de turno, al alcalde, al gobernador, y nada les gusta, y los senadores, o sea, y en vez de andar predicando la palabra y compartir versículos, usted les ve las redes sociales todos los días hablando en contra de la institucionalidad. Y a eso Dios les dijo, tienen que estar sujetos. Mira, hermano, vea, tenía que estar sujeto esa iglesia a Roma. O sea, cuando Pablo escribe eso, hermanos, o sea, cuando Pablo está escribiendo eso, ustedes recuerdan qué significaba tener ciudadanía romana en esa época. Y Pablo dijo, ténganlos como superiores a ustedes. No importa, sujétense a ellos, ténganlos como superiores a ustedes. Todas las autoridades son puestas por Dios, no se preocupen. Ustedes saben a Dios y sujétense. Que es injusto. Pues es injusto. Es injusto. Es injusto. Es injusto. Pero sujétese. Si no aprendemos eso, iglesia, la comprensión de la palabra y la inteligencia en la visión no va a estar en nosotros, porque Dios nos da eso si nos sujetamos para podernos usar en la crisis. Si no, no. Si no, ¿para qué Dios te da inteligencia? Revélame, Dios, yo quiero tener sueños y que tú me uses. ¿Pero para qué? ¿Únicamente para sentirte importante en la iglesia o para colocarlo en ejercicio en lo que tienes que empezar a vivir? Iglesia, son cosas diferentes. Son cosas muy diferentes. Hablando de que Dios da respuesta, lo primero que Dios revisa es tu pasado. Tres cositas muy breves.
Vamos a ver bueno, nos alcanza ABC, ABC de la predicación Dios que da respuesta a tu pasado. Daniel 10:12. Entonces me dijo, Daniel, no temas. ¿Pero por qué? Porque sos un berraco recién levantado, porque sos el super duro hoy que tomaste la determinación. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, o sea, tus oraciones, a causa de tus palabras yo he venido. Ay, pastor, usted me está complicando la vida. Pues yo creo que a todos se nos complicó. Porque lo que Dios hace para poder bendecirte es mirar tu ahorro. Claro. Un día el profeta Isaías tuvo que ir a la casa de un rey a decirle que iba a morir. Isaías va de retorno por el patio, que era la parte más grande de la casa. Iba por el patio y el rey se puso a llorar. Y le dice el rey a Dios, tú sabes que yo he sido fiel, que he sido íntegro delante de ti y que me he conducido con justicia. Y Dios dijo, Dios mío. Bueno, Dios no podía decir Dios mío, pero Dios dijo, devolvamos al profeta Isaías y que le dé 15 años más de vida. Porque él se ha conducido. O sea, lo mejor que te puede pasar es tu ahorro espiritual con Dios. Iglesia, nosotros hemos aprendido muy mal. Nosotros creemos que en el momento de la necesidad es que empezamos a orar. No, papá, eso no funciona así. Si ustedes recuerdan muy bien, hace casi 15, 16 meses nosotros empezamos a orar por algunas visiones dentro de la iglesia, que lo hicimos con Rahab la ramera. ¿Por qué queremos un templo? Yo me meto en oración una semana antes de ayuno, antes de hacer el ayuno de la iglesia. ¿Por qué me meto yo en oración? Dios me revela con Rahab y yo dije, pero con Rahab. Y yo le decía, Dios, eres como una persona un poco más chévere, con Rahab la ramera. Y yo empiezo a leer Rahab la ramera y ustedes recuerdan que el ayuno de agosto del 2021 y de septiembre, el texto bíblico fue ese. ¿Para qué queremos un templo? Ok. Y cuando vengas a destruir todo, cuida mi generación. Son las nuevas generaciones. Queremos un templo para los nuevos. Dios reveló eso. Eso fue hace 16 meses. Estoy yo en enero en mi casa y Dios me muestra el lugar que estamos comprando. Me voy yo para la terraza de la casa de mi mamá, oro al Señor, yo veo el lugar, pero no sé dónde es. Y llego yo aquí a Tunja y me acordé que un día llevé a Laura Pachón, que iba con su hija por la parte de arriba, por la María, hacia la casa de Laura Pachón, que quedaba muy cerca de la iglesia. Y en ese momento yo hago la conexión. Ay, Dios me está mostrando es esto. Pues fui y me quebranté y lloré. Y yo miraba para el cielo y le decía, Señor, ¿tú sabes cuánto vale esto? Así funciona Dios. Pero yo venía orando desde antes. Eso no es que yo pasé y decía, ay, se vende, voy para allá. No, hermanos, no funciona así. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nosotros nos apoyamos en el presente para que Dios responda a nuestro futuro. Y lo que pasa es que Dios se apoya en tu pasado para poder resolver tu futuro. Nosotros creemos que es presente. Ay, tenemos una necesidad, oremos por ella. Pues claro, oramos por la necesidad presente, pero Dios mira tu ahorro pasado en la espiritualidad. O sea, el varón que se le aparece a Daniel, el ángel, llamémoslo así, que se le aparece a Daniel, le dices, o sea, llega y le dice, no temas, porque Dios revisó tu libro y es que desde el primer día tú estás orando, desde el primer día te has portado bien, entonces pues dale. Iglesia, si usted está medio embolotado con Dios en este momento, yo le sugiero que empiece desde ahora a hacer ahorros espirituales con Dios. Porque en un futuro, cuando usted se ponga en la presencia del Señor, lo primero que Dios le va a mirar son sus ahorros espirituales. O sea, Dios mira lo que tú has hecho en el pasado y cómo ha estado tu pasado con el Señor. Entonces, aquí le dice, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, primero es pasado. Nosotros creemos que Dios utiliza nuestro presente para poder cambiar nuestro futuro. No, hermano, vean, lo peor que le puede pasar al ser humano es creer que en el tiempo presente. Porque, perdón por la palabra que voy a utilizar con Dios, pero así usted me entiende mejor. Dios no es bobo. O sea, Dios no es bobo. Coloquemos un ejemplo.
El estudiante, yo soy un profesor. No, mentira, yo no soy el profesor. Hay un profesor. Y el estudiante siempre la pasaba recochando en clase, llegaba tarde, no iba a clase, no presentaba los trabajos, no presentaba los exámenes. Y cuando estamos en los últimos 15 días del examen final, el estudiante llega de primero, el estudiante presenta las notas, el estudiante le lleva una chocolatina al profesor, el estudiante, le hago la pregunta, ¿el profesor es bobo? El profesor no es bobo. Pasemos ese ejemplo a Dios. Yo soy tardo con el Señor. Tardo es, hago devocional un día sí, otro día no, no le soy fiel al Señor, no escucho música cristiana, me la paso por la vida, así. Pero tengo una necesidad, ay Dios mío, yo no sé qué tal cosa, y hasta una ofrenda le entrego. Esa es la chocolatina que le damos al profesor los últimos 15 días. ¿Usted cree que Dios es bobo, por ejemplo? Hermano, Dios no es bobo. Dios sabe que estamos intentando manipularle con una oración. Y si algo tiene Dios, es que Dios te puede ver llorando, solo, sudando, y entre tu sudor y tus lágrimas entremezcladas con sangre. Y si te tiene que decir que no, así te llames Jesús, te dice que no y vas a la cruz. O sea, si algo tiene Dios, es que no se deja manipular con nuestras oraciones. No estoy diciendo que el Señor Jesucristo intentó manipular al Padre. Estoy haciendo un símil comparativo para que tú entiendas que Dios te puede ver en la condición más dura de tu vida. Y si tú le pides algo y Él tiene que decirte que no, pues Él te dice que no. Es lo mismo. O sea, nosotros queremos hacer cosas que compren la conciencia a Dios al último momento. Al último momento. Como que, ay, Dios, ayúdame en esto. Dios dice, pero ¿te has portado bien? No mucho. ¿Qué es lo que me estás pidiendo entonces? Tu pasado. Pastor, yo he estado como haciendo las cosas mal con Dios, no soy muy fiel al Señor, yo no sé qué tal cosa. Pues hermano, empiece desde hoy, para que en un futuro, si tiene algún problema, pues pueda acudir a desde hoy que empezó. Si no, usted va a complicar la vida. Primero, tu pasado. Lo segundo que muestra el texto bíblico es no estás luchando solo, Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. O sea, Daniel estaba ayunando por 21 días, 3 semanas, y en esas mismas 3 semanas había ángeles alrededor de Daniel batallando contra la oposición que venía en contra de Daniel. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, el ángel le dice a Daniel, listo, ya estoy aquí, yo vine, pero hermano, llevo 21 días luchando. Daniel, ¿cuánto tenés en ayuno? 3 semanas. Ah, ok. O sea que mientras que Daniel estaba batallando en ayuno y oración, Dios puso a sus ángeles a batallar por él. Iglesia, no estás solo. Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, los que Daniel estaba ayunando. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Nosotros no estamos batallando solos. Pues por eso la oración de nosotros es, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Yo creo que Dios, pues como que se nos ríe, porque no es yo qué voy a hacer, es qué vamos a hacer. Dios siempre mete a sus ángeles para poder protegerte. Y es una cosa que nosotros necesitamos entender. El diablo siempre te ha hecho creer que estás batallando solo y no está batallando solo. O sea, no está batallando solo. Aún en tus peores momentos, Dios utiliza personas. Un día yo voy a predicar a una iglesia en Chía y yo prediqué en la iglesia en Chía. Y un día nosotros tuvimos un accidente en Chía que casi nos matamos. Si usted está en la iglesia hace mucho tiempo, usted recuerda. 1 de enero del año 2017 habían asesinado a un tío mío por allá en el Cauca y yo iba al entierro, íbamos con Natalia y con la niña. Se nos atraviesa un perro en carretera, perdemos el control, Nata se fractura acá pues el hombro, pam, 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 lo que usted sabe que pasó. En esa iglesia donde yo había ido a predicar, pues claro, yo me accidento en Chía, la iglesia donde unos meses antes había ido a predicar. El pastor que estaba en Chía me atendió, me recibió en su casa, tenía que salir, pero dejó una familia a cargo de mí. Nos accidentamos en Chía,
Universidad de La Sabana, Clínica de La Sabana, de las mejores de Colombia. Ahí operaron mi esposa, el de los mejores profesionales la operó. O sea, dentro del desastre, Dios trabaja. No estás luchando solo. Dios dispone cosas a tu alrededor para que las cosas pasen. Dios dispone cosas a tu alrededor para favor tuyo. Lo que pasa es que nosotros nos estamos quejando mucho. O sea, yo creo que a todos nos toca muy duro, sino que hay unos que no nos quejamos tanto. Yo no estoy a favor del decir siempre bendecido, prosperado y en victoria cuando estás mal. No, cuando estás mal hay que decir que estás mal. Pero por el contrario, hay gente por el contrario que todo el tiempo predica depresión. ¿Y usted cómo está? Ay, mal, pastor. Ay, como cuando usted era pobre. Con luchas, pastor. Pero vení, ¿has podido comer? Sí. ¿Has podido pagar el arriendo? Sí. ¿Tus hijos están trabajando? Sí. Pero hablan contigo y estoy mal y es que me duele y el pelo se me cae y me arruga la cara y me duele la rodilla y me duele aquí, me duele allá, me duele aquí. Pero somos bendecidos por parte del Señor, sí. Pero es que es una lucha y es que es duro. O sea, hermanos, Dios dispone. El día que te dejes de quejar tanto, tener la lucidez para poder observar lo que Dios ha dispuesto a tu alrededor y que es una gran bendición. Así te toque duro. Mejor dicho, a mí también me ha tocado duro, solo que no me quejo tanto. Esa debería ser tu posición. Dios pone cosas alrededor. Dios pone cosas alrededor. No estás luchando solo. Mientras Daniel hacía ayuno, Dios puso su cerco de ángeles a protegerlo. Y lo tercero, para respetarles el tiempo, Dios es quien te fortalece. Daniel 10:17 y leamos el 18 también. Es Dios quien te fortalece. O sea, para hacer un recorderis de memoria. Tu pasado, A, no estás luchando solo. B, Dios es quien te fortalece. C, Daniel 10:17 y 18. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? O sea, Daniel está haciendo esta pregunta. Él dice, ¿cómo voy a hablar yo contigo? Y él da una razón. Él viene diciéndole, yo estoy cansado. O sea, yo vengo en ayuno 3 semanas, hermano. Y dice que la visión le aparece al día 24. Paréntesis aquí. Es muy bueno que algunas veces usted empiece a hacer un ayuno y no se salga cuando su pastor le diga, que es que hasta mañana domingo. Si usted siente en su corazón que tiene que meterle 3 días más o una semana más, háganlo. De hecho, para la respuesta que nosotros le estamos pidiendo al Señor, si usted me conoce bien, sabe que yo el domingo no paro el ayuno. O sea, mañana yo no paro de ayunar. O sea, mi hermano, con la respuesta que estamos buscando del Señor para el 27 de diciembre, ¿usted cree que yo tengo la posibilidad de decir, ay, no, ya, el lunes venga, pues sírvame el manjar que estoy es que me como? ¿Usted cree en serio que yo voy a hacer eso? Si usted me conoce, sabe que voy a hacer yo. Entonces, Daniel propone en su corazón 3 semanas de ayuno, pero la visión le llega al día 24. Hago una pregunta, ¿qué pasa si Daniel para el día 21? La visión no le llega al 24. O sea, yo como pastor establecí en la iglesia hace como 3 años la primera semana de ayuno del Señor, pero tú puedes ayunar más, porque es que Daniel propuso 3, lo que le dijo el pastor, y le llegó al día 24, cuando Dios quiso llegar. ¿No será que lo que Dios está pensando es que extendas un poquito más el ayuno para saber si es que el miércoles o jueves llega la respuesta que tanto le estás pidiendo al Señor? O sea, nosotros ayunamos de lunes a viernes, sábado tenemos el tiempo de ayuno y el domingo yo siempre estoy en ayuno. O sea, la primera semana yo se la ayuno al Señor como sacerdote de la iglesia. Usted coge algunos días, otros las cogen todas, pero si te demoras hasta el día 24 y no hasta el 21, es la propuesta que te hago. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Bendito versículo 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Dios es quien fortalece. Iglesia, grábate esto. La respuesta está en el Señor. Yo un día me hablé con una persona, pastor de una iglesia, que era muy amigo de como del sauna, de los masajes, del turco, el jacuzzi. No, sí, sí, yo sé, qué rico, pastor. Yo sé. Pero entonces yo hablaba con él y él tenía una iglesia muy grande y entre la iglesia más grande sea, pues peores problemas vas a tener. Entonces él hablaba conmigo y me decía, Américo,
yo, no, yo 2 veces a la semana necesito estar allá para el estrés. Que me hagan un masaje, turco, sauna. Yo dije, ay, lléveme. No, mentira, mentira, mentira. Yo llegué y le dije, bueno, chévere por eso, pero tu respuesta es el Señor, no el turco, ni el sauna, ni el jacuzzi. Inmediatamente ese pastor empezó a llorar. Y como ya lo tenía ahí casi muertico llorando, pues yo le seguí hablando porque el Espíritu me dijo, sígale hablando. Yo le dije, ¿no será que vos te estás relajando en el turco, el sauna y el jacuzzi y no en la presencia del Señor? Porque así como vos vas al sauna 2 o 3 días a la semana, tenés que conectarte todos los días con Dios. Y yo seguía hablando, lo que el Espíritu me daba a hablar. Y yo, palabra siguiente, le dije, porque si algún día a la semana tú no haces devocional, pero si te metes al turco, la presencia del Señor, en la que tenemos plenitud de gozo y en la que Él nos da paz en medio de la tormenta, se lo estás dejando al turco, al sauna y al jacuzzi. A vos te tiene que relajar Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo, no el turco. O sea, siga yendo al turco, pero no descuide la parte espiritual. Y él llorando me dijo, creo que he descuidado mi parte espiritual por andar metido en ese sauna. Le dije, por eso, por eso. Iglesia, es en su presencia. Es en su presencia. Ah, que yo me desestreso haciendo ejercicio. Sí. Y antes te pone más bonito o más bonita y define tu cuerpo. Haga su ejercicio. Pero eso no suple la presencia del Señor. Es que yo me desestreso jugando Atari, maquinita, Play, como se llama esa vaina ahora. No es eso. Es la presencia. El que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez. Daniel viene diciéndole hace 6 versículos, estoy cansado, no hay en mi aliento, estoy cansado, estoy que me muero, estoy. En un punto Daniel cae de rodillas y su rostro sobre la tierra, ¡pah! Y él lo toca y él medio se pone de rodillas y después medio se pone de pie, pero cuando llega otra vez la segunda palabra, vuelve a ir al piso de lo cansado que está. Y el único que tiene poder para fortalecerle y darle solución es el Señor. Cuando usted entienda eso, no se va a fatigar. Voy a ser muy atrevido con lo que voy a decir. Último ayunito del año. Si no se me prende a mí la lámpara y digo que el próximo sábado hay ayuno y nos conectamos otra vez, ¿no? Porque estamos metidos con el Señor. Aquí no hay que rebajarle a nada, ¿no? Pero teóricamente este es el último ayuno del año. ¿No será que te frustras tanto? Es porque no tienes la confianza en el Señor y no has dejado que Jesucristo te toque. O sea, voy a ser muy atrevido. ¿Tú crees que tu esposo no te va a decepcionar? O sea, ¿en serio tú crees que tu esposa no te va a decepcionar? ¿Tú crees que el pastor que Dios te puso no te va a decepcionar? ¿Tú crees que tus hijas no te van a decepcionar? ¿Tú crees que tus hijos no te van a decepcionar? El problema tuyo es que estás confiando en ellos más que en Dios. ¿Por qué te decepcionas? Es que yo esperaba que hicieran. Es que yo esperaba. Es que yo esperaba. ¿Y eso de qué? De la gente. Si tu confianza está puesta en Dios, no te vas a decepcionar de la gente, porque tú entiendes que la gente va a tomar sus propias determinaciones. Ese es el problema tuyo. Daniel estaba, mira, es tan claro lo que estamos predicando acá, que Daniel no tiene tiempo ni de decirle a los otros la visión. Daniel tenía más gente al lado, pues claro. Daniel era como un consejero especial. Y Daniel dice, los que estaban al lado mío, cabezones, ni la visión vieron. Ah, yo sí la vi, sí. Y cuando me quedé solo me desfallecía mi espíritu. Pero Dios me fortaleció. Dios es quien te fortalece y Dios es quien te da la respuesta. La gente te puede decepcionar, que de hecho a todos nos ha pasado. Y antes aquí, pues ya siendo diciembre, les pido perdón, porque pues, uno de pastor no es perfecto y de pronto yo les he hecho desfallecer y yo les he quedado mal en algunas cosas y perdón por eso, porque hasta el pastor que Dios les puso puede llegar a causarles dolor. Pues claro, pues no es que yo perfecto no soy y me falta mucho por aprender y mucho por vivir, pero yo le garantizo que si la mirada está puesta en Dios, Dios no les deja. El texto estuvo muy largo, pero creo que era necesario. Los 2 minutos y medio que me quedan es lo que vamos a orar para respetar su tiempo. Aquí no hay problema conmigo. Dios puede hacerlo a través de la oración o a través de la predicación, porque Él es Dios. Entonces oramos por 2 minuticos y así nos despedimos, amada iglesia. Papá,
Yo te doy gracias a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque hoy tú has hablado de nuestro pasado, de que no estamos luchando solos y de que tú eres quien tiene la respuesta y la solución. Maldito el hombre que confía en el hombre, porque al confiar en el hombre ha quitado su mirada de Dios, dices tú en tu palabra. Padre Celestial, que nosotros tengamos aliento y fuerza como tú mandaste al ángel a decirle a Daniel, que no desfallezcamos por más difícil que parezca la situación y que tengamos la posibilidad de ser bendición a otras personas. Si nosotros oramos hoy por nuestra iglesia, nosotros somos partícipes de la iglesia y de lo que la iglesia requiere. Si oramos por nuestros hijos y nuestra familia, somos partícipes de nuestros hijos y familia. Si oramos por la ciudad de Tunja, hacemos algo que sea loable para la ciudad de Tunja. Así sea mínimamente, pero tú lo ves. Que nunca se vaya de nosotros el estar agradecidos contigo y que por el contrario siempre esté en nosotros el darte a ti el primer lugar. Padre Celestial, aquí no importa si tú quieres darnos una visión, si nosotros no estamos dispuestos a poder recibirla. Que dentro de nosotros siempre esté la humildad y la humillación que hubo en Daniel, llamado Belsasar. Esto significa sujeción. El que sabe quién es en Dios no tiene problema en sujetarse a la autoridad terrenal porque entiende que ha sido puesta por Dios. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo entregamos esta semana de ayuno a ti, Padre Celestial, porque tu palabra dice que no hay nada que a ti se te escape y que apartados de ti, nada podemos hacer. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo entregamos este tiempo a ti. Amén y amén, Señor. Amada iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo muchísimo. Dios les cuide. Gracias por este tiempo de dedicación al Señor y confiando en Dios nos encontramos mañana antes de las 9 en punto de la mañana. Bendiciones.